Uf, la semana pasada me comprometí con Andreina y con los jóvenes a hablar sobre San Juan Pablo II, pero es que no sé nada de ese hombre, ¿qué voy a hacer? Y tengo que preparar esa catequesis. De verdad, qué preocupación, qué nervios, ¿qué debo hacer? Tranquilo, Limar, tranquila. Toma las cosas con calma, con paciencia, con serenidad. En tu interior debe haber algún conocimiento sobre San Juan Pablo II. Era un hombre sumamente conocido, pero las cosas se hacen con paz, con tranquilidad. Tranquilidad, paciencia. No. Estoy contrarreloj, estoy apurada, necesito saber qué voy a hacer. Las cosas no se pueden preparar así. Tengo que rápidamente moverme y ver qué hago, porque si no le voy a quedar mal a Andreina y en el lío que me voy a meter. No, que falte de responsabilidad. Yo no puedo cometer esa irresponsabilidad. Tengo que ver cómo hago para sacar esa catequesis adelante. Sí, es verdad, Olimar, pero las cosas hay que tomarlas con calma. Mira, no hay nada mejor que orar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos diga qué hacer. Inclusive hasta pedirle al mismo santo, San Juan Pablo II, para que Él nos indique qué caminos tomar. Vamos a poner las cosas en manos de Dios y así poder saber qué debemos hacer. Es verdad que tenemos que orar. Ora et labora, pero hay que ponernos en acción también, porque si no, vamos a perder todo el tiempo. ¡Ah! Pero se me ocurre que podemos llamar a mi amiga María Victoria. Ella conoce a San Juan Pablo II y nos puede contar algunas anécdotas de él y cosas de su vida. Sí. Voy a llamarla. Eso mismo voy a hacer. Voy a llamarla. ¿Aló, María Victoria? ¿Cómo estás, corazón? Yo estoy bien, pero mira, disculpe que te llame así, como así. Es que necesito pedirte un gran favor. Sí, porque me comprometí el otro día con Andreina, ¿te acuerdas? Tú estabas allí. Claro, sí, por la catequesis de San Juan Pablo II. Sí, esa misma. ¿Tú me puedes ayudar? Ay, gracias a Dios, de verdad. Me has quitado un peso de encima. Bueno, te espero, ¿vale? Bueno, vete corriendo, no importa, vete corriendo. Gracias. Un beso. Chao. Listo. Solucionado todo. Para ser santo hay que orar y cantar. No hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar. No hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de Locos por Cristo. De verdad, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para poder hablar un poco más y aprender sobre los santos de nuestra historia, ¿verdad? Y así dar algunos pasitos para también nosotros llegar a ser santos de verdad. Así es. Hoy tenemos una invitada sumamente especial. Se llama María Victoria. María Victoria, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias Olimar por invitarme a tu programa. Estamos con tarea pendiente, ¿no? Hoy sí, Andreina me dejó una tarea pendiente. Bueno, eso fue por culpa de todos los del grupo de la semana pasada. Que dijeron, ay, sí, la Olimar se arregla. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este santo? Y pues, mira, se me prendió el bombillo y dije, voy a llamar a María Victoria. Muy bien, bueno, agradecida por esta invitación. Y bueno, vamos a poder ver qué herramientas y qué te podemos decir de San Juan Pablo II. Sí, pero primero que nada, antes de comenzar a hablar de este santo, como siempre vamos a encomendarnos, a hacer una pequeña oración para que por misma intercesión de San Juan Pablo II nos ayude a
abrir un poco más nuestros corazones para entender todo esto, ¿verdad que sí? Sí, sí. Nos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ante ti pedimos, Señor, que nos ilumines. Ayuda a abrir nuestros corazones para poder vivir esas experiencias de amor, la que tú nos enseñas. San Juan Pablo II animaba a los jóvenes para que también te conocieran y caminaran junto a ti. Hoy te pedimos, Señor, también que nos ayudes para que podamos ser instrumentos de amor y así puedan conocerte tantos jóvenes que están en el mundo sin saber de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, María Victoria, y vamos a empezar a dar algunas pinceladas sobre este santo. Sí. Siempre cuando hablamos de la santidad o de esas expresiones de amor que tienen estos santos para con Dios, nos preguntamos que si desde niño fue así o fue que Jesús fue entrando en su vida, calando en su vida. En el caso del Papa Juan Pablo II, ¿cómo sería? Bueno, Juan Pablo II fue un niño normal, ¿ya? Y un joven también que fue normal. Él hizo su primera comunión y hizo su confirmación a los 18 años, ¿ya? Le gustaba el teatro también, y es más, lo veía como una profesión como tal, ¿ya? Pero sintió ese llamado a encontrarse con Dios y a vivir esta experiencia por medio del sacerdocio, ¿ya? Y ahí fue que él fue descubriendo la gracia del Señor. Qué interesante, sí. Algo creo que he escuchado sobre que le gustaba mucho el teatro y en su parroquia también lo ponía en práctica, ¿no? Sí. La evangelización a través del teatro. Sí, le gustaba mucho y hay que recordar que Juan Pablo II estaba en un momento en que su país, Polonia, tenía fuertes crisis, se acercaba ya a lo que era la Primera Guerra Mundial y él estuvo allí en un proceso en el cual prácticamente vivía su fe a escondidas, ¿ya? Y es más, se dice que su proceso vocacional lo vivió fue a escondidas, porque todo lo que tenía que ver con la iglesia estaba prohibido y cerrado dentro de Polonia. Ay, qué complicado, ¿no? Y yo creo que eso ayudó a que creciera más su fe. Sí, yo creo que sí. O sea, cuando a uno como que lo inhiben de hacer algo, como que uno siente Sí, más la necesidad de poder sí. estar allí, de poder servir y de poder como que entregarse. Claro que sí. Y yo creo que algo que él siempre como que trabajó con los jóvenes, como que le gustó trabajar siempre con los jóvenes, porque, como te repito, o sea, yo he escuchado de que hacía evangelización a través del teatro con sus jóvenes, hacía algunos campamentos, retiros y cosas así con jóvenes. Sí, él le encantaba trabajar con jóvenes y él decía que la iglesia se renovaba era con los jóvenes, ¿ya? Y es más, es por él que nace dentro de la iglesia lo que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Bueno, ya de eso vamos a hablar. Vamos poco a poco. Claro que sí. ¿Podríamos hablar de algunas características propias de San Juan Pablo II? Bueno, a mí una de las que me ha interesado mucho es que San Juan Pablo II era alegre. Era un hombre de un muy buen humor, ¿ya? Y eso, aunque la gente crea que no es importante, eso es importante, porque en su alegría, en su entusiasmo por servirle a Dios, por servirle a todas las personas, es que uno logra conectar con él, lograba conectar. Muchos, por lo menos nosotros no tuvimos la gracia de poderlo conocer frente a frente, pero sí tuvimos como que esa particularidad de poder conocer lo que decía la gente de él, ¿ya? Y era un papa que transmitía esperanza, y es más, este papa queda como el papa de la esperanza. Sí. Entonces, una de las características puede ser
puede ser esa. Y yo creo que también otra característica propia de San Juan Pablo II era lo comunicador. Porque Sí. todo lo que hacía lo sabíamos. Yo no sé si era por la época de la comunicación o del televisor o del internet, pero teníamos como más interacción con todo lo que hacía, las invitaciones que nos realizaba, las encíclicas, sus escritos, las cartas, etcétera, etcétera. Sí, además de que su pontificado fue muy largo, fue uno de los más largos que ha tenido la iglesia como tal. Él logró transmitir todo lo que Dios quería por medio de él a través de tantas encíclicas que hizo, también en todos sus viajes apostólicos, que fue un papa, el papa viajero, como le decían, pero fue un papa en el cual logró asistir a tantos países y poder transmitir la fe a tantos países. Yo creo que esa sería otra característica importante, la cercanía, porque yo creo que algo que él tenía como meta en esos viajes era acercarse a su pueblo, conocer a su pueblo, que el pueblo conociera ese pastor que en este momento estaba de turno, Claro. ¿no? Esa persona que nos guiaba, que nos invitaba a ser diferentes, a cambiar de una otra manera el mundo, nuestros sentimientos. Sí, era un papa que nos acompañaba y que él estaba allí apoyándonos y diciendo no solamente a los jóvenes, sino a toda la sociedad en general, a que no tuviésemos miedo, de vivir nuestra fe, de vivir el amor a Cristo, de que solamente había un solo camino, que es la vida en Cristo. Sí, hablando de eso, de los miedos, Andreina la semana pasada nos mencionaba algo sobre un lema sobre lo que él tenía del miedo, ¿no? Que le decía al joven, ¿cómo era? Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso, que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Jóvenes, no tengan miedo. Mira, ahí nos invita San Juan Pablo II a pesar de toda la adversidad, seguir caminando porque Jesús está con nosotros. Sí, y es que él tenía demasiada conexión con los jóvenes y a los jóvenes le decía, o sea, necesitaba jóvenes así como tú, como yo, jóvenes que trabajan, que estudian, los jóvenes de a pie, para poder edificar la iglesia, para poder transformarla. Este fue un papa que él participó en el Segundo Concilio Vaticano. Yo pienso que en su país debe haber sido muy famoso para llegar a donde llegó, o debió tener algunos aspectos muy importantes, trabajar mucho por su iglesia en Polonia para poder llegar a ser obispo, cardenal y luego papa. Sí, él logró trabajar allí. Él tenía como tanta cercanía con ese pueblo que de una u otra manera los obispos que estaban allí también lo observaban, pues, y eso hizo que él también fuera como que asumiendo roles más importantes dentro de la iglesia. Sí, fíjate, podríamos decir que es un papa cercano, comunicador, ¿qué más dijimos? Alegre, lleno de esperanza, con buen humor. Mira qué características, como va definiendo. Y lo más importante de todas estas características es que son las que tenemos cualquier cristiano, o sea, cualquier ser humano común, corriente. No hay que hacer nada especial para poder tener al menos estas primeras características que nos va asomando la personalidad del Papa Juan Pablo II. Y yo creo que también, ya lo veremos un poco más adelante, pero también era como que no le temía la adversidad, porque fíjate, enfermo como estaba, y ahí seguía. O sea, yo creo que él le prometió al Señor
que estaría hasta sus últimos momentos apoyando a esa iglesia, llevando a esa iglesia. Yo creo que de esa manera también lo cumple, porque hasta lo último, hasta que más no pudo, pues allí estuvo. Sí, señor. De verdad que sí. Pero a mí me gustaría que viéramos el testimonio de alguien que vivió en su pontificado. ¿Se dice así, no? Pontificado, exactamente. En su pontificado. Y viéramos qué experiencia ha tenido él, qué vivió, cómo lo conoció, si lo conoció o lo estuvo de cerca o lo vio desde su hogar, con su familia, etc. Bueno, vamos a ver este primer video. Hola, mi nombre es Reinaldo Millán y bueno, me pidieron que hablara un poco sobre Juan Pablo II y quién es él para mí. La verdad es que yo viví durante su papado siendo un joven. Lo conocí estando yo muy chiquito cuando fue por segunda vez a Venezuela y me recuerdo que se generó una conexión tan filial que yo lloré cuando él se estaba montando en el avión para irse de Venezuela. No sabía por qué, pero había un vínculo, hubo un momento ahí bien especial. Yo estaba muy chico. Luego fui creciendo en la vida de Dios y en los caminos de la iglesia. Y bueno, Juan Pablo nos inspiraba mucha ternura, nos inspiraba una unión espiritual muy grande. Se convirtió en nuestro papá en la vida cristiana. Y eso fue lo que sentimos, sobre todo cuando él tuvo que partir a la casa del Padre. Él partió en abril, un sábado previo al Domingo de la Misericordia. Culto y mensaje que él propagó y vivió durante toda su vida y durante todo su pontificado. Él junto a Santa Faustina y Maximiliano Kolbe son los grandes orgullos de Polonia, pues son los tres santos. Siempre lo quise conocer. Quise ir a la JMJ de Colonia solamente para conocerlo, pero lamentablemente ese año murió. Y recuerdo mucho que en esa ocasión todos los jóvenes plenaron la plaza de San Pedro, porque sentimos que él de alguna u otra forma fue a cada uno de nosotros y quiso buscar a los jóvenes. Y cuando ya le tocó partir de este mundo, los jóvenes fuimos a él y le acompañamos en ese momento. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucha ternura, es un hombre de Dios y es un ejemplo a seguir. Así que San Juan Pablo II ruega por nosotros. Qué bonita experiencia la que nos cuenta Reinaldo. Reinaldo es venezolano y él habla de la experiencia que tuvo cuando las 2 veces que fue San Juan Pablo II a Venezuela. De verdad que sí, como él hace ese feeling, ¿no? Conecta con esas palabras de Juan Pablo II, con el amor que le tiene a la iglesia, con el llamado a la juventud. Qué bonito, importante esos momentos, ¿no? Qué sentimientos los que afloran en su vida. Yo creo que es un papa que se nos hizo muy cercano a la juventud y a la gente que de esta generación fue porque nosotros logramos vivenciar esas cosas. Ya cuando el Papa genera las jornadas mundiales de la juventud, que sale la jornada de la juventud en Colonia, ¿verdad? Yo, que estaba en Venezuela, lo quería conocer, lo quería ver y obviamente no pude tener la oportunidad, pero ver cómo tantos jóvenes se movilizaban para ir a Colonia y ver todos sus mensajes y ver todo eso, hacía como que uno se inspiraba y uno se llenaba como que no solamente de orgullo, sino de que, cónchale, querer estar allí y vivir esa experiencia. Claro que sí, es algo muy emocionante. Yo creo que sí. Yo también recuerdo en Venezuela, en mi casa, que mi mamá no es que éramos muy católicos, éramos católicos de sacramentos, de vez en cuando mi mamá me llevaba a la Eucaristía y eso, pero sí recuerdo que esos días que estuvo el Papa Juan Pablo II en Venezuela, estuvimos pendientes, mi mamá tuvo todo el día la televisión y la única cosa que se veía era todo lo que decía el Papa. Y también tengo recuerdos en algún otro momento que vino, cuando fue a la Basílica de Coromoto. Y recuerdo hasta los previos que enseñaron las casullas que le hicieron porque le hicieron un montón de casullas y esas se las donaron
a ver cuál era la que él quería ponerse, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que sí, la gente es muy generosa, el pueblo de verdad que necesita a sus pastores muy presentes dentro de ellos, así muy, muy abajo. Pues lamentablemente no lo sabemos valorar en el momento que tenemos que valorarlo, pero yo creo que esas experiencias también nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Sí, yo creo que claro, a San Juan Pablo II le tocó también como una transición mundial que fue muy significativa, que fue el jubileo. Sí. También. Hoy el jubileo 2000 fue algo que yo creo que nadie de los que vivimos podemos olvidarlo. Exacto, o sea, todas esas experiencias de peregrinación que tantas iglesias, tantos templos a nivel mundial que se habilitaron para que uno pudiera vivir ese jubileo y vivir y experimentar la fe, porque íbamos a pasar de un siglo a otro, o sea, no era nada menor lo que estaba sucediendo y eso le tocó a él llevarlo. Claro que sí, yo recuerdo haber cortado palomitas y hacer palomas, el escudo que eran Sí. las palomitas y pintar palomitas en anime, en icopor, no sé cómo le llaman aquí, pero hasta decir basta, porque y hacer muchas veces muchos de esos íconos y los danzábamos y los uníamos, Claro. y aquello fue de verdad que sí. Y también algo que él hizo, porque para él yo creo que era importante, era el de la familia, el encuentro de las familias. Sí, en el año 94 él llega y se lanza, o sea, es la conexión que él necesitaba tener con la gente y vio que no era solamente trabajar con los jóvenes cuando lanza las Jornadas Mundiales de la Juventud en el año 85, sino que ya en el 94 dice hay que trabajar con la familia y hay que trascender porque sabemos la importancia de la familia. Y ahí llega y hace las jornadas para la familia. Qué bonito, tú hablas algo importante allí. Yo quiero que entremos a hablar un poco de algo que es súper atractivo para los jóvenes, que es la JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero yo creo que todos los jóvenes, inclusive hasta los pocos creyentes, los que son pocos creyentes, añoran ir a una JMJ como la llamamos nosotros, una jornada mundial. Y de verdad que es una experiencia, y tanto así que en algunos países donde no se ha podido trasladar los jóvenes, intentan como que replicar la experiencia al paralelo en su país. Sí. Y es una oportunidad maravillosa para todos aquellos que no pueden ir y una forma también de compartir Claro. entre los mismos jóvenes aquella alegría que viven. Sí, lo pensó muy bien Juan Pablo II. Es una experiencia que no tiene palabras, o sea, es ver la iglesia joven de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, ¿verdad? Profesar una misma fe, ¿ya? Y hacer que seamos uno mismo, una misma iglesia, o sea, ahí se ve lo que es la iglesia universal como tal, en esa experiencia, ¿ya? Sí, yo he visto a muchos jóvenes prepararse y no solamente para el encuentro con el Papa, sino para el encuentro entre personas que ni siquiera no saben que existen en el mundo. Entonces se preparan con las estampitas para el intercambio, con las cuerditas, con cualquier cosa, porque para ellos es importante ese encuentro. Sí, sí, sí. Ese encuentro y las misiones que se hacen allí y todas las actividades que se hacen, las catequesis que se ofrecen, de verdad que es un evento muy, muy, muy completo. Sí, señor. Allí, desde la formación, las actividades Previa, culturales, inclusive la previa. el ir de casa en casa, misionar también, es una experiencia súper maravillosa, muy bien pensada, no solamente por Juan Pablo II, sino por los papas que vienen después, de tocar países que realmente necesitan ver a esa juventud católica que se mueve no solamente por el Papa, no por el Papa, sino por el Jesús que se está moviendo en el Papa en ese momento. De verdad que sí, la alegría que siente un joven al ir a una JMJ es única, ¿no? Es Jesús el que se mueve y hay tantas conversiones allí, porque a partir de allí pues llegan de regreso muchos jóvenes y a trabajar por su iglesia, a animar a la juventud de su parroquia o de su decanato o de su diócesis. De verdad que es un trabajo muy arduo. Y también agradecer a toda esa comunidad
parroquial que acompaña a esos jóvenes, porque no es fácil ir. Y hay que hacer muchas vendimias, muchas rifas, muchas ventas. La ayuda que tiene la comunidad le da a los jóvenes es inmensa, porque son muchos gastos. Pero yo quisiera, antes de continuar, que veamos este pequeño video de Milagros, donde nos habla también de su experiencia en el pontificado de San Juan Pablo II. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Le habla Milagros de los Santos y les cuento mi experiencia con respecto al pontificado de su santidad Juan Pablo II. Él vino a Venezuela en 1996. Estaba yo en un grupo juvenil, no creía mucho en la cosa, me gustaba estar con mis amigos y bueno, me gustaba estar en la iglesia y era chévere. Pero cuando estábamos dándole serenatas a su santidad y en ese discurso que él nos da a los jóvenes y dice: jóvenes, el Papa está con ustedes. Y esa efusividad que teníamos nosotros en ese momento, él decía que él entendía por qué América era el continente de la esperanza, porque nosotros éramos la esperanza de la iglesia. Él decía que contáramos con él porque él entendía nuestra realidad. Él entendía que nosotros estábamos ávidos, o que nosotros queríamos seguir siendo servicio, hacer servicio, mostrar a un Cristo vivo, a un Cristo fuerte, a un Cristo de verdad. Porque recuerdo también que decía mucho su santidad que Jesucristo era el camino de la verdad. Y usaba mucho esa frase. Eso marcó un antes y un después. Porque hablar de Juan Pablo II sin que yo pudiera sonreír, sin que yo pudiera evocar en mi mente de que él confiaba en mí y que yo confiaba en que de él yo iba a conseguir esperanza, yo de él iba a conseguir una oración y que yo sabía que él contaba conmigo porque él decía que yo era la esperanza. Así que Juan Pablo II era el amigo de los jóvenes, era el Papa de los jóvenes. Una vez dijo que él era el joven de 80 años, era un joven de 80 años y fue espectacular, creo que fue una visita a España. Y por eso puedo decir que mi experiencia cercana a Juan Pablo II fue genial. Gracias, Milagro, por tan maravilloso testimonio. De verdad que sí. Yo creo que rescatando algunas ideas que me llaman muchísimo la atención de lo que habla Milagro, es como de verdad el Papa confía en nosotros, sí, para construir ese reino de Dios y sobre todo lo que él llamó la civilización del amor, que fue un documento que se estudió hasta decir basta. Fue muy importante este concepto de la civilización del amor. De verdad que sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nosotros, así como también exigimos, debemos de dar. Y es una de las cosas que San Juan Pablo II como que pone las cosas en su lugar. Sí, él definitivamente creyó y construyó la civilización del amor. Sí. Y desde él mismo perdonando. Una de las cosas también que se le atribuyen a San Juan Pablo II es que él logró hacer el mea culpa. ¿Ya? ¿Qué es eso del mea culpa? Yo no entiendo eso. El mea culpa fue que la iglesia pidió perdón por tantas faltas que habían hecho, desde la Santa Inquisición, ¿verdad?, hasta cosas que habían pasado con tantos abusos, con tantos atropellos que de una u otra manera históricamente había tenido la iglesia. Él pidió el mea culpa y fue asombroso porque es verlo a él arrodillado enfrente y pidiendo perdón por todo eso que había ocurrido en la iglesia. Reconocer que la iglesia está llena de hombres y mujeres pecadores, como tú y como yo, y que también falta por su humanidad. Claro, otra característica, entonces, otra virtud que podemos destacar es la humildad, sí, porque no cualquiera tiene la cara, y menos hacerse responsable por cosas que no ha hecho. Qué interesante. Pero hablando del perdón, hablemos un poco de su atentado. Sí, también. Porque hasta donde yo sé, él perdonó a la persona que intentó matarlo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno,
él le intentan hacer un atentado, ¿verdad? En el cual sale herido, un 13 de mayo justamente, y él después que se recupera y todo, él llega y va hasta la cárcel y perdona a este hombre que lo intentó matar, ¿ya? Y se ve las imágenes de que él ora con este hombre, ¿verdad? Y el hombre le pide también perdón porque por haberle hecho este atentado. Qué tremendo. Y fíjate, un 13 de mayo, Día de la Virgen. Sí, señor. Día de la Virgen de Fátima. Me hace acordar la canción. En un 13 de mayo, la Virgen María. Sí, otra de las características que tiene él es que era un hombre sumamente mariano, y es más, él le atribuye su sanación, ¿verdad?, de ese atentado a la Virgen María. Él, Mira. junto con también visitar al que lo intentó matar, también va a la Virgen de Fátima. Va al santuario de Fátima, es precioso. Ojalá todos pudiéramos ir allí porque es una experiencia también maravillosa, de verdad que sí. Sí, señor. Y es más, o sea, él todo se lo atribuye a partir de allí a la Virgen María. Sí, es un hombre muy mariano, de verdad. Y en su escudo papal hasta En su escudo lo papal cambia, ¿no? También colocó la M de María porque él decía que ella era la que lo acompañaba a él. De verdad, que fue un hombre que nos dio muchas luces en su caminar. Otro aspecto importante, ¿verdad? Como lo nombramos anteriormente, son los escritos de San Juan Pablo II. Por ejemplo, la carta que nos habla sobre la fe y la razón, donde nos dice que ninguna de las dos va separada. O sea, ni una es más importante que la otra, sino que las dos van de la mano. Y que eso nos ayuda a nosotros a crecer y a vivir tanto lo espiritual como nuestra vida cotidiana. La ciencia, en la ciencia tenemos que creer, ¿verdad? Pero también en la fe. Y que la razón nos va a llevar a la fe y la fe nos va a llevar a la razón. Sí, están concatenados los dos, ¿ya? Sí. Sumamente importante. Él hizo varias encíclicas, ¿verdad?, en las cuales daba luz y daba razón de todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia durante su pontificado. De verdad que sí. Hizo muchísimas cosas, por eso debe ser el pontificado más largo, ¿no?, que ha tenido algún papa en esta historia. Sí. Pero ya hablemos un poco de su final, ¿verdad? Porque vemos que el papa se va como desvaneciendo, Sí. se va agotando, se va como incapacitando, pero él sigue allí. Sí. ¿Qué le da la fuerza para seguir allí? Dios y la Virgen. Dios y la Virgen. Él sufrió una enfermedad que era Parkinson, ¿verdad? Y que eso lo fue deteriorando paulatinamente, ¿ya? Y él igualito llegaba y salía a orar a las 12 del mediodía, ¿verdad?, a la Virgen María, ¿ya? El ángelus, él lo hacía. Y ya en sus últimos momentos, él lo que sí decía el secretario que lo atiende a él era que lo dejaran ir, que a él ya lo estaban esperando, pues. Entonces, Que lo dejaran ir. sí, y es un mensaje maravilloso porque ya era como que ya todo lo había hecho, ya todo estaba cumplido, ya nada más quedaba irse en los brazos de María. Qué duro, ¿no? Tener que vivir aquello, tener una mente tan lúcida, porque hasta este momento parece que tiene una mente tan lúcida, y tener la incapacidad de pies, de manos, de hablar. Sí, un papa muy querido, o sea, él muere prácticamente para el 2 de abril del 2005, ¿ya? Y recuerdo perfectamente que eso ya estaba finalizando la Semana Santa y la gente allí en Roma se quedaba esperando a ver el último suspiro del Papa,
un papa muy querido, muy amado, no solamente por los cristianos católicos, sino que él logró enlazar varias religiones. ¿Ya? Sí, y viajó por muchos países. Eso no se nos puede olvidar, Sí, sí. decirlo. Viajó por muchos países, fue de hecho creo que es el papa que más viajó. Sí. Y consolidó como que esas relaciones con gobiernos, con grupos religiosos, fue el primero que entró a una sinagoga, etcétera, Sí, etcétera. es más, cuando ya el hecho de su muerte, que vienen varios obispos y vienen también entidades religiosas muy importantes, ya, a su velorio, pues. Sí, porque el ecuménico realmente Sí. lo trabajó muchísimo. Sí, y prácticamente fue el único papa que se vio el ecumenismo allí cuando ya estaba muerto. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. La vida de San Juan Pablo II. Sí, Y impactante. sencilla. Ujú. Y sencilla. Ojalá nosotros podamos cada día aprender un poco más de estas virtudes que tienen estos hombres, como tú, como yo, ¿verdad? Como los que nos están viendo en casa, y podamos nosotros también vivirlas, ¿no? Para seguir los pasos de Jesús, ¿no? También para vivir esa experiencia de amor. Bueno, María Victoria, y ya que estamos hablando de su muerte, algo tuvo que pasar para que llegase a ser santo. Sí, bueno, además de tantas virtudes que él tiene, ¿verdad? Él tuvo como hombre, también se le atribuye la sanación. El primer milagro fue la sanación de una religiosa francesa que padecía de mal de Parkinson. Y ella, ese año, en el 2005, justamente cuando murió Juan Pablo II, ella le pidió a él la sanación. Y se lo concedió. Y el que lo llevó a la santidad fue de la hermana que tenía Parkinson. Sí, Y ella se curó totalmente del Parkinson, sí, porque le pidió a él. Qué fuerte. sí, sí. Y bueno, o sea, todas estas virtudes también que él las tenía. Era un hombre que tenía esperanza, ¿verdad? Sí. Un hombre humilde. Yo creo que hay una virtud que no hemos nombrado y de verdad que se le sale por todo su cuerpo, por todos sus poros, y es la oración. Sí, Es un hombre de mucha oración. sí. Era un hombre que oraba muchísimo, muchísimo. Todos sus allegados decían eso. Y que mientras más se acercaba a su muerte, más incesantemente oraba. Sí, que bien, ojalá también nosotros podamos pedir esa gracia o poner en manos del Señor a través de la intercesión de San Juan Pablo II, todas esas necesidades que tenemos nosotras en nuestra familia, en nuestros hogares, nuestros problemas familiares, porque era un papa que de una u otra forma nos ayudó en muchas circunstancias, con su ejemplo, con su sencillez, con su vida. Exacto. Sobre todo con una vida de perseverancia por el amor de Jesús. María Victoria, vamos a ir cerrando todo esto, ¿ok? Entonces, para que nos quede claro a los que están viendo allí el programa y sobre todo a mí, que me cuesta entender tanto las cosas. A ver, vamos a hablar de las virtudes principales de San Juan Pablo. A ver, acabamos de decir que era la oración, Sí, era un hombre orante. la esperanza, Sí, practicaba la esperanza, la alegría, la alegría y de buen humor, ajá, el humor, maravilloso. ¿Qué otra cosa se nos queda por fuera? la humildad. La humildad, ¿verdad? Allí nos faltan creo que una o dos más, pero esas eran en sí las características principales que, como dije anteriormente, pues cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros, de ustedes, las tenemos. Sí. O Y los ojalá- podemos poner en práctica. Es ¿Ya? más bonito eso. La podemos poner en práctica para también nosotros llegar a la santidad. Exacto. De verdad que ha sido
una noche maravillosa estar contigo. Me ha salvado la vida porque la Andreina me tenía loca. Que se había preparado el tema. Sí, no, gracias a ti por darme este espacio de poder contarte un poco sobre San Juan Pablo II. Sí, ahora yo lo voy a poner en... Tú sabes que yo cada día que van aprendiendo más de los santos, voy como que buscando una estampita y le voy poniendo así en mi cuarto. Ya llevo varias. Yo creo que algún día les mostraré el mural que estoy haciendo con tanta estampita de los santos. Es que cada santo tiene algo tan particular y tan único, ¿verdad? Sí. Que hace que uno llegue y diga, no, pero es que cada uno tiene algo que hace que nosotros lo imitemos. Pues. De verdad, ojalá cada uno también podamos seguir ese camino al que nos invita Dios día a día para construir su reino. Muchas gracias nuevamente, de verdad, y a ustedes por acompañarnos cada domingo a esta misma hora por nuestro canal de Católicos y Punto. ¿Qué experiencia más bonita hemos tenido esta noche, María? Bueno, como dicen por allí, ningún hombre se conoce si no ha vivido esa experiencia con Dios. ¿Y eso quién lo habrá dicho? Ay, Monseñor Romero. Ah, ¿y ese es otro santo? Sí, es un santo que tenemos que conocer, porque además de todas esas virtudes que cualquier otro santo tenía o que tú y yo tenemos, pues también fue mártir. Cónchale, pero mira, yo me quiero suscribir. A ver, Andreina. Andreina. Dime. Andreina, ¿cómo es que uno se suscribe aquí en el programa? Ay, pero que ustedes nunca se aprenden esa parte. No. A ver, se dice, no se olviden de suscribirse en nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube le esté avisando cada vez que subamos un video. Y también puede seguirnos en nuestras otras redes sociales como @católicosypunto. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Ay, ¿Listo? buenísimo. Muchas gracias, Andreina. Tan linda la Andreina. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Chao. Tu palabra